PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Como ya les estaba anunciando antes del comercial, vamos a conversar de la presbiacusia, la pérdida de audición relacionada con la edad. Por eso nos está acompañando aquí el director del Centro Audiológico Audifón, el licenciado Luis Verástegui. Antes de poder conversar con el licenciado y saber un poco más acerca de este tema que realmente es de mucha importancia, vamos a conocer un poquito más en el siguiente informe elaborado por nuestra compañera Olenka Chirinos. Adelante. La presbiacusia es como se denomina a la pérdida progresiva de la capacidad auditiva y que se debe al deterioro producido en el sistema auditivo. Se trata de una evolución natural del canal auditivo que va perdiendo facultades progresivamente como consecuencia del desgaste de todos los órganos en general. La presbiacusia se produce por un deterioro progresivo del oído interno a causa de la edad. La pérdida auditiva es una patología muy común entre la población más mayor. Generalmente comienza a manifestarse a partir de los 60 o 65 años. Por eso es muy importante atender a determinadas pistas para reconocer posibles síntomas relacionados con la presbiacusia y poner así remedio para evitar complicaciones. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, situaciones como que la persona en cuestión asegure oír bien y, sin embargo, no entienda a la perfección alguna conversación, sobre todo en ambientes donde haya mucho ruido. ¿Quieres saber más acerca de la pérdida de audición relacionada con la edad? Quédese en PBO Salud. Para más información, llame al 01771-2961 para que haga sus consultas a nuestros especialistas. Ese fue el informe. Hagan su consulta al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961. 771-2961. Le damos la bienvenida al licenciado Luis Verástegui, director del Centro Audiológico Audifón. ¿Cómo está, licenciado? Un placer tenerlo por aquí. Muchísimas gracias por la invitación otra vez, Julie. Sí, para conversar justamente de este tema que es muy importante y que muy poco se difunde en nuestro país, ¿no? Que es la presbiacusia. ¿Qué significa la presbiacusia? Es como la previcia cuando es la pérdida de la visión por la edad. La presbiacusia es la pérdida de la audición, del sentido de la audición en forma progresiva a partir de los 60 años de edad, ¿no? De la tercera, vemos la sordera de la tercera edad. Ah, ok. Entonces no es de que, porque me imagino que muchos jóvenes o personas quizás de menor edad pueden estar teniendo una pérdida también auditiva y pensar que padecen de esto. Entonces sería algo diferente. Claro, la presbiacusia es la pérdida de la audición, pero de la persona de tercera edad, específicamente yo. Pero ya lo que es en otras edades, que también se le conoce como la hipoacusia, que es la disminución de la percepción auditiva. Entiendo. Y esto de que se da en los adultos mayores, que es propio de la edad, es propio de que, digamos, no han tenido un cuidado adecuado, licenciado. No, fíjate, todo depende de muchos factores, pero se supone de que en un 30% de la población mundial a partir de los 55 años de edad ya tienen problemas auditivos, ¿no? Si en el Perú, por ejemplo, tenemos más o menos algo de casi 4 millones de personas de la tercera edad, y significa de que casi el 60 o 70% de ellos tienen problemas auditivos. Es una condición, es un proceso normal y natural del ser humano el ir perdiendo así la visión, que tenemos que usar lentes, así también vemos perder fuerza muscular con la edad, el envejecimiento natural, y la presbiacusia es la misma condición. Tendremos que ir perdiendo la audición con el paso del tiempo, pero ya por diferentes factores, unos más que otros. Si nosotros viviéramos 100 años, todos terminaríamos con problemas auditivos. Definitivamente, ¿no? ¿Y cree usted ahora con toda la tecnología, con que la mayoría usa los audífonos, se queda a veces hasta tarde, algunos hasta duermen con audífonos, puede generar que a la larga o estas personas en una vida adulta sea esta presbiacusia peor?
Por supuesto que sí. Nosotros sabemos de que hemos entrado a una nueva generación de jóvenes y niños con problemas auditivos por factores externos, llámese la tecnología. El uso de audífonos musicales en forma indiscriminada, que se ha dado durante los últimos años desde la aparición del Walkman, ha hecho de que los usuarios tengan un envejecimiento prematuro de la audición por estar expuestos a más de 60 decibeles por mucho tiempo. Y también tenemos muchos casos de niños y jóvenes que se quedan dormidos justamente con estos equipos y amanecen completamente sordos por un trauma acústico, ya que es irreversible. Entonces es una de las tareas nuestras y también de los medios de comunicación y de la sociedad, dar a conocer del peligro a la que estamos expuestos los jóvenes y niños, ya que los padres no conocemos del todo este tema. Sabemos de que ahora, en estos momentos, de que los jóvenes con problemas auditivos de ahora y niños son por causas externas, en la mayoría de los casos, por automedicación, por uso de antibióticos, por el uso de antiinflamatorios y otros medicamentos que a la larga tiende a provocar un adelanto de la pérdida auditiva a temprana edad. Y sabemos también de que ahora en nuestro medio tenemos 20 años de envejecimiento prematuro de la audición. Eso quiere decir, como ejemplo, que una persona de 40 años en nuestro medio ya tiene una audición de 60 años, cosa que también es alarmante y que tenemos de tomar en cuenta. Claro que sí, hay que tener bastante cuidado con ello, por eso a los primeros signos de alerta acudir al especialista. Ya saben que pueden hacer sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital, estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y también pueden llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Estamos conversando con el especialista, el director del Centro Audiológico Audifón, el licenciado Luis Verástegui, todo acerca de la presbiacusia. Licenciado, ¿cuáles son los primeros signos o síntomas para uno decir, no, ya estoy teniendo problemas de audición, ¿no? O sea, se me está presentando la presbiacusia? Sí, los principales signos y síntomas son la aparición de los zumbidos, el tinnitus, sonidos en los oídos que aparecen, desaparecen, que se hacen un poco más fastidiosos cuando uno va a dormir o está en silencio total, ¿no? Esto ya es una alarma, también le llamamos o le conocemos como el llanto del oído sordo. Es una alarma, el cerebro emite un sonido permanente o esporádico cuando estamos perdiendo la capacidad auditiva con el paso del tiempo. Cuando uno pierde la audición por la presbiacusia, por la forma natural, para llegar a un punto en donde ya la persona se encuentra totalmente discapacitado, puede pasar 10, 15, 20 años, porque todavía no le damos la importancia cuando tenemos los primeros signos y síntomas. El zumbido, escucha una cosa por otra, empieza a escuchar como si estuvieran hablando dentro de una caja y no entienden las palabras. Eso, ¿no? Muchos adultos dicen, no escucho, entiendo lo que entiendo. escucho, Claro, pero no entiendo. ¿Por qué se da esto? Me gusta mucho relacionarlo o compararlo el oído con un piano. Nosotros tenemos en el oído lo que se llama el caracol del oído o la cóclea. Imaginémonos un piano de más de 20.000 teclas de sonido, desde los graves hasta los más agudos. Y esto los enrollamos y eso está dentro del oído, le llamamos el caracol. Son diferentes células y cada una se mueve y se excita y reconoce diferentes frecuencias de sonido, desde lo más grave hasta lo más agudo. Pero en la entrada, desde detrás del tímpano, encontramos los 3 huesecillos, el sistema osicular. Entonces, en la entrada del caracol vemos las primeras células que son los traductores de las frecuencias agudas. Es como si tocáramos mucho más las teclas agudas del piano y empiezan a malograrse con el uso y el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos más? Los sonidos graves que están dentro del oído, y por eso que el paciente es como si tocara un piano, pero solamente la mitad del piano, y escucha solamente grave y no entiende, no tiene fidelidad porque le falta la percepción de los sonidos agudos. Perfecto. Licenciado, tenemos una llamada de Alfredo desde Miraflores. Muy buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, doctora, gracias por su respuesta. Igual saludo para el doctor. Una consulta, el tema es ¿cómo se puede prevenir una pérdida? Visitando al médico, pero a nivel limpieza total con líquidos en los oídos, o recomienda sin líquidos.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alfredo, por su consulta. Está totalmente contraindicado, vuelvo a repetir, el uso de cualquier tipo de material, sea líquido, sin ningún tipo de prescripción. No se coloca absolutamente ningún tipo de objeto. Prohibido el uso del famoso hisopo. Entonces, lo que pasa es que el canal del oído es una mucosa. Entonces, al ser una mucosa requiere de tener cierta humedad, cierto pH. Y si nosotros estamos metiéndole cualquier objeto en el oído, estamos limpiando esa mucosa y estamos sembrando bacterias, hongos, y se infecta el canal del oído. Es como si quisiéramos secarnos la boca a cada rato con un algodón. ¿Qué va a pasar? Se nos va a llenar de ampollas y no va a funcionar correctamente bien y se es propenso a una infección. Entonces, el uso de los hisopos, por ejemplo, en otros países ya no se utilizan, solamente se usan para fines cosmetológicos nada más. Y dentro de los mismos empaques ya está prohibido que le coloquen por ejemplo, una foto de un niño, para nada parecido. La limpieza del oído se da en forma natural. Cuando uno duerme, se echa a un lado derecho, izquierdo, el mismo canal del oído va descamando y esas células muertas van cayendo por gravedad. Esa es la limpieza natural de la audición. Y hemos visto que en los casos en donde nos llegan pacientes con tapones o tacos llenos de cerumen, es justamente porque usan en forma permanente el hisopo. ¿Qué es lo que hacen? Se limpian la parte externa, pero van empujando y amontonando toda la cera, y esa cera se va acumulando al fondo, en el tercio inferior del canal del oído, y se va solidificando y se va impactando en el canal del oído. Se hace como una costra, y para retirarlo ya es muy complicado y muy complejo y hasta doloroso cuando se ve también en las imágenes en la pantalla. Sí, justo nos están consultando eso. Dicen que no hay que limpiar el oído con hisopo, nos preguntaban. Para nada. Claro. Y esto también a ninguna edad, ¿verdad, licenciado? Porque hay algunos que hasta han salido hisopos especiales para bebés, ¿no? Un poquito más gruesos, y dicen, no, pero como tiene esta formita, entonces sí se puede usar. No, lo que se puede hacer es limpieza del pabellón del oído. Eso sí, pabellón por fuera, por dentro, por fuera, perdón, por atrás, pero no dentro del canal del oído. Eso sí está totalmente contraindicado, y ya es momento, creo, que las autoridades de salud ya empiezan a regular justamente la propaganda de la venta de los hisopos en sí. Claro que sí, ya saben que pueden seguir haciendo sus consultas al Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Estamos también en los 91.9 FM PBO, la radio con fe, y pueden llamar directamente al teléfono 771-2961, 771-2961. Estamos conversando de la presbiacusia, la pérdida de audición relacionada con la edad, con el director del Centro Audiológico Audifón, el licenciado Luis Verástegui. Así que ya saben que pueden hacer cualquier consulta con el especialista. Otra cosa que también nos estaban consultando, y es cómo nosotros podemos, o qué medida se puede hacer para poder disminuir esto, ¿no? O sea, que se prolongue más la presentación de esta falta de audición. ¿Hay claro, algo? Sí, uno de las primeras causas de la pérdida auditiva es la contaminación sonora. La exposición a los ruidos fuertes en la calle, los pitos de los policías, el claxon que debería estar totalmente prohibido el uso en nuestra ciudad, el tráfico mismo, los motores que que son muy ruidosos, que no pasan de repente una revisión técnica. Hay gente que le ponen resonadores también en los automóviles. Más que nada va a ser un daño a la persona que maneja este auto, pero también para la parte de afuera, para la gente que está expuesta. Tenemos muchos casos de personas que han quedado sordas por un trauma acústico de forma inmediata, por un claxon, por ejemplo, de camión o de bus, que cosa que debe estar, está prohibida, ¿no? Pero no tiene mayormente ninguna importancia para las autoridades, y es importante que la gente conozca del daño que puede ocasionar, y la pérdida auditiva en este nivel es totalmente irreversible, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir todo esto? Llevando una sana alimentación. Cuando nosotros trabajamos en ruidos, albañiles, ingenieros, en la minería, en el transporte, debemos de utilizar protectores sonoros. Debemos utilizar amortiguadores de sonido, le llamamos, que son los tapones especiales que disminuimos 30, 20, 40 hasta 60 decibeles el sonido externo, para así evitar en lo posible una prematura pérdida auditiva. Es importante el uso de protección y sobre todo educar. Empezamos por los niños. Vemos que en los colegios o en los nidos
se celebra el Día del Niño, el Día del Nido Infantil, el Día del Padre, de la Madre, pero ¿cómo lo celebramos en los colegios? Con altoparlantes, con parlantes gigantes en donde les enseñamos o le maleducamos a los niños haciéndoles creer que colocar un parlante o hacer ruido es algo normal. Es por eso que vemos las fiestas en los pueblos, las comunales, las fiestas al aire libre, con los parlantes sin ningún tipo de control ni restricción. Y justamente esto es un punto de partida que debemos enseñar a nuestros niños, que necesitamos un silencio. Tenemos una llamada, licenciado, de la señora Gloria desde San Isidro. Muy buenas tardes, señora Gloria. Sí, buenas tardes, señorita Viviana, ¿cómo está? Cuéntenos. Gracias nuevamente por atenderme, y al doctor también. Quería hacer una consulta. Díganos. En 3 partes, doctor. Esto de los ruidos, básico. En la calle, no hay respeto a los claxons, los muchachos. Estoy en una calle un poco transitada, salida a la avenida Aramburu, y entonces se queda el tráfico mientras le dan el pase, y hay chicos o taxis que están con un volumen terrible, y con las lunas cerradas escucho yo que estoy en 3er piso. Esa es una. Las municipalidades no se preocupan de informarnos esta ordenanza municipal de los ruidos molestos. Eso debe ser ley. Hay en las calles, en Estados Unidos yo he visto en distritos, están ahí en las calles estos letreros, prohibido, ¿no? Tocar claxon. Tanto estacionar como el volumen, ¿no? Máximo. Esa es una. La otra es esto de las músicas. Hay un nido al costado que cada que hay la fiesta ha dado preciso. Y yo escucho toda la fiesta. Y la tercera, yéndome a la modernidad, son estos audífonos inalámbricos. Y yo lo he comprobado porque mi esposo los tiene, y yo le hablo de la cocina a la sala, que no es más de 5 o 6 metros, y él está en el internet, pero con los audífonos puestos, y le hablo algo y no me escucha, y lo vuelvo a llamar en voz alta y cero. Ya le dije que por lo menos solo esté con uno. ¿Qué edad tiene su esposo? Entonces, lamentablemente para Navidad le regalaron las hijas esos audífonos. Oh, no. Pero veo que no se escucha nada. Entonces está muy cerca el oído. Cuando yo alguna vez he necesitado ponerme, no eso, sino los audífonos antiguos, es terrible graduar porque es muy fuerte el sonido, que ya hiere, se siente que el tímpano protesta y duele. ¿Cuánto recomendable es esto? Y yo digo estos niños y los que trabajan por internet, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas. Bueno, nosotros somos una pareja que ya tenemos determinada edad, ¿no? Pero yo todavía tengo buena percepción del sonido. Pero, ¿sabe qué, doctor? Ley, el descanso. Yo no necesito a las 6 de la mañana estar despierta, y tengo acá la bulla, las músicas, los reggaetones. Se imagina, doctor, y yo no necesito a esa hora, pero las municipalidades, cero. Ya me quejé a través de un programa cuáles son los problemas de su distrito. El claxon es fatal, me imagino, en estas avenidas y cosas. Y una ultimita, doctor. En los canales de televisión es terrible cuando uno está viendo una entrevista, un programa, y viene la propaganda y le mandan el doble de decibeles de volumen. También debería haber una regla de eso, me parece. Y usted hablaba de 60, ese es el límite. ¿Es así? Sí, la exposición lo escucho, al ruido. Doctor. Sí, muchas gracias, señora ¿Preguntar algo? Sí, muchísimas gracias. Sí, más bien invitarla a la señora que lleve a su esposo para hacerle un examen audiológico inmediato, porque con los datos que me ha indicado, 100% seguro de que el señor ya debe tener problemas auditivos. Definitivamente. ¿No? Utilizar estos audífonos musicales por una persona de tercera edad es totalmente contraindicado, menos en un niño. Entonces tiene mucha razón y agarró el punto de la educación en los niños, ¿no? Le estamos enseñando a nuestros niños de que es normal hacer bulla. Y también, así como acaba de salir unas ya multas bastante drásticas para lo que es exceso de velocidad,
También debe haber para ruido, pero lastimosamente las multas por tocar el claxon son las más veniales y las más aplicadas, porque ¿qué hace el chofer? Jefecito, por favor, póngame la más leve, tocar el claxon. Definitivamente, ¿no? Tenemos que ser un poquito más conscientes. Creo yo que empezando, como usted bien dice, en los colegios, en casa también, porque uno mismo a veces a los niños les pone la televisión a todo volumen, piensa que tienen que tener más ruido como para poder captar mejor, exacto, y al final es todo un daño. Doctor, tenemos otra llamada de Rosa desde Breña. Muy buenas tardes, señora Rosa. Buenas tardes, señorita. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Sí, díganos, por favor. Yo perdí el oído por un derrame cerebral y me hicieron un examen donde me dijeron que había perdido el yunque, el tímpano, bueno, en fin, ya el oído no me sirve. Solamente tengo uno y ese lo esfuerzo mucho para escuchar. ¿Qué tratamiento debería darle a mi oído para tenerlo más, poder escuchar mejor? Cuando se pierde totalmente un oído, el oído sano, por supuesto que va a hacer doble esfuerzo y va a tener que acelerar también su pérdida auditiva con el tiempo. Para eso nosotros manejamos una tecnología que se llama Bicross. ¿Qué es el Bicross? Es utilizar dos audífonos, uno en el que no escucha y el otro en el que sí se escucha. Pero el sonido que ingresa al audífono en donde el oído no escucha, se transmite vía Bluetooth al oído sano con otro audífono. Entonces hacemos que el paciente tenga la sensación de escuchar en ambos oídos y hacer menos esfuerzo. Y también le sirve para tener lo que se le llama la direccionalidad, que es porque la señora que tiene ese problema tiene problemas como todos los que sufren de un solo oído, de no saber de dónde viene el sonido. Esa es una de las dificultades de utilizar un solo oído. Entonces es importante que tome en cuenta el utilizar este sistema Bicross para poder ayudarla de la mejor manera. Es decir, cuando se da esta pérdida de audición, ¿también afecta con el equilibrio del cuerpo? Por supuesto, en los que se llama sordera súbita o infarto de oído. Por ejemplo, nuestro conocido Coqui Salgado tuvo ese problema, Violeta Ferreiros, están conocidos, ¿no? Justo tenemos también tenemos el testimonio de sus pacientes y vamos justo a escuchar el testimonio del animador del programa de recuerdo, Coqui Salgado. Buenas, mi nombre es Coqui Salgado. Tengo cerca de 50 años trabajando en radio y siempre trabajé con los famosos audífonos pegados a mis orejas, escuchando buena música del recuerdo y a volumen alto. ¿Qué creen? Con el paso de los años perdí la audición. Era muy complicado, era muy difícil hablar con mis amigos y familiares porque siempre estaba con eso de que, ¿qué dijo? Perdón, ¿me puedes repetir? Qué incómodo era. Y me sentía a veces avergonzado de no escuchar o no estar dentro de la conversación. Pasaron los años y conocí a Audifón, ¿no? Que ellos son los especialistas justo en problemas de sordera. Y con unos audífonos medicados, que ya los tengo puesto, definitivamente, ahora sí, puedo conversar, ya puedo sostener una conversación más fluida y definitivamente cambió mis relaciones personales, mi vida diaria. Por eso quiero agradecer profundamente a mis amigos de Audifón. Entonces, el testimonio de Coqui Salgado, bueno, él también por el tema laboral, ¿no? A veces cuando estamos aquí en un medio de comunicación siempre estamos con los audífonos, escuchando el retorno, ¿no? Y obviamente ese trabajo constante. Él también fue por un tema de la edad, fue algo adicional. ¿Cómo fue su caso? Sí, en el caso de él fueron 3 factores muy importantes. En primer lugar, la exposición al sonido, a la música durante tantos años de trabajo con audífonos. Y en segundo lugar, fue un problema de un capítulo de estrés extremo que tuvo, que le provocó una sordera súbita y pérdida también del equilibrio en un momento dado, hace 3 años. Entonces, en el oído, que ha tenido una pérdida ya por la presbiacusia, sumado al factor del trabajo en sí, en un oído el audífono funciona a la maravilla y perfectamente bien. Pero en el oído, dependiendo del daño por este sordera súbita o infarto de oído provocado por estrés, ya el daño va más allá
de la cóclea, ya va a dañar el nervio auditivo y con el uso de audífonos es un poco más complicado. Él utiliza ya los 2 audífonos que le está dando una mejor rehabilitación en el oído donde tuvo el infarto y ya tiene ya varios meses usando, que le ha permitido justamente trabajar en forma continua, tener entrevistas, poder entender, conversar, porque también otra de las cosas que por qué él se ha dejado con el tiempo es el hecho de que no sabía, él pensaba que se iba a quedar así y que era el destino y que no había una solución. Entonces nosotros lo buscamos a él, le dijimos, sí, Coqui, tienes una solución. Y en el momento que le pusimos sus audífonos se emocionó y vio que realmente podía volver a vivir, ¿no? Entonces, y él mucho lo dice. Ahora se encuentra bastante mejor anímicamente, psicológicamente, laboralmente, amorosamente también, ¿no? Y la verdadmente es un personaje, es un encanto de gente. Claro, influye en todo definitivamente. Así Qué bueno que haya podido lograr, ¿no? Superar todo ello. Tenemos una llamada, doctor, de Ana desde San Juan del Lurigancho. Muy buenas tardes, señora Ana. Sí, muy buenas tardes, tengan ustedes. Muchas gracias por la respuesta. Sí, cuéntenos. Mi pregunta es, hace unos meses he tenido un problema en la glándula salival, se me inflamó bastante y después, producto de eso, se me quedó un sonido en el oído derecho y bueno, no he ido a que me hagan una revisión propiamente de algún examen acústico, algo en el oído, pero me parece que tengo también el llamado tinnitus, que me ha... o sea, lo tengo hace poco tiempo, unos 2, 3 meses. ¿Hay algo que se pueda hacer para revertir esto o hay algún tratamiento o qué me puede dejar, por favor? Sí, el tinnitus, en primer lugar, la aparición del tinnitus se ocupa por pérdida de frecuencias agudas. Después vienen por otras causas, diabetes, hipertensión, por problemas hasta de muela mal curada, problemas mandibulares, algún tipo de tumor dentro de las raíces de las muelas, las glándulas salivales también pueden provocar eso. Entonces, lo más recomendable es que acude al especialista, ¿no? En este caso, algún cirujano de cabeza y cuello o un especialista, un odontólogo, ¿no? Un dentista para que pueda revisar este problema. Claro, es muy importante, ¿no? Porque obviamente también necesitan un diagnóstico muy exacto, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que ha generado. Tenemos otro testimonio, doctor, de su paciente, el señor Ruli Rendo, músico y artista conocido como el rey del toque a toque. Vamos a escuchar el testimonio. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Ruli Rendo, me dicen el rey del toque. Quiero contarles algo. Cuando yo vivía en México en el año 65 tuve un tremendo problema en el tímpano derecho. Me sangró, etcétera, me hice tratar allá. Pero como yo soy cuidadoso con mi salud, siempre me hago ver. Y aquí acudo a un instituto que es muy importante para, considerando la edad que tengo, porque uno se va poniendo viejito, debo seguir cuidándome el oído, porque se va perdiendo. Y entonces ahora yo uso de repente, de vez en cuando, en situaciones especiales, unos audífonos que están bien chéveres. Escuchamos entonces el testimonio de otro de sus pacientes. Doctor, vemos de que, bueno, en este caso comenta de que él sí es mucho más preocupado de su salud, ¿no? Sí, nuestro amigo Ruli Rendo es un personaje, aparte de ser una persona muy culta, muy leída, es muy cuidadoso de su salud. Él se hace sus exámenes todos los años, de todas las especialidades, y justamente como músico también tiene un ligero problema auditivo, pero muy ligero, que no requiere todavía el uso de audífonos, pero para justamente alargar este proceso de pérdida por la presbiacusia o por su labor profesional, es que estamos haciéndole sus monitores musicales, que son esos audífonos especiales que utilizan los músicos ahora en la actualidad, y con eso están protegiendo su salud auditiva. Entonces estos monitores lo que hace es a un volumen adecuado escuchar su performance y de la música de los músicos que lo acompañan, y evitando pues en lo posible el sonido del público, de los altoparlantes que significa estar en un concierto, por ejemplo. Entiendo. ¿Sabe que, por ejemplo, las personas que utilizan audífonos para escuchar pueden ponerse adicional encima también audífonos para escuchar la música o algo, o tienen que retirarse y ponerse los otros?
Existen audífonos, monitores musicales a medida también para pacientes con hipoacusia, pero no se recomienda. Okay. O sea, el ponerse monitores musicales o audífonos para escuchar música en sí, una persona joven y sorda encima, es como si estuvieses tratando de echarle bacterias o tierra a una herida abierta. No, no es lo más recomendable, totalmente contraindicado. Perfecto, tenemos otra llamada, me comentan, de Juan desde Villa El Salvador. Muy buenas tardes, Juan. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Yo quiero hacer una consulta. Te estamos escuchando un poquito bajo. Por favor, si podrías hablar un poquito más fuerte, ya estamos teniendo problemas de audición nosotros. A ver ahí. Ahí está, mucho mejor. Sí, Juan, gracias. Lo que pasa es que a mí se me había tapado el oído izquierdo y me hicieron lavado de oído y mientras estaba tapado sentía como un timbre, así como un zumbido. Entonces, la cosa es que me lavaron todo y después se salió como unos tapones ahí como de cerumen, pero después de eso ya se escuchaba bien, pero después el zumbido todavía seguía. O sea, ya escucho bien, pero el zumbidito no se ha ido. Quisiera preguntar al doctor si eso es... ¿Qué edad tiene? ¿Es reversible o no? ¿O ese zumbidito se va a ir? Porque yo escucho ya normal, pero el zumbido sigue. Juan, ¿cuántos años tienes? Nos pregunta el doctor. 39. Ok, vamos a ver qué nos dice. 39 años ya está dentro del rango de que hay que hacerse ese examen. A partir de los 35 años, en estos momentos, hay que hacerse un examen de despistaje de sordera. Como vuelvo a repetir, la pérdida auditiva, que es progresiva y cuando recién se inicia justamente con este tipo de molestias del zumbido en los oídos que aparece y desaparece. Que lo primero que se pierde justamente es la percepción de frecuencias muy altas, que normalmente no son necesarias para el habla o la comunicación. Entonces es recomendable que pueda acudir a un centro audiológico para hacerse su medición. Perfecto, entonces ya saben las medidas que hay que tomar. Licenciado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente el tema muy interesante. Todos nuestros radioyentes parece que estamos sufriendo la mayoría de problemas auditivos porque muy interesados en el tema. Por favor, recuerden cómo pueden encontrarlo, cómo pueden encontrar Audifón para poder acudir a una cita y poder saber exactamente cómo está la salud de su oído. Sí, estamos en Audifón en 14 locales, ya 15 locales a nivel nacional, sí, 5 en Lima. Estamos en la central telefónica para citas y consultas al 983-402-173. Repito, 983-402-173 y en las redes sociales estamos como Audifón.